Bueno, muy bien, ya estamos todos aquí, así que hoy iba a predicar yo, pero no me deja aquí el ordenador, como me pusieron una cosa para sacar el programa por la radio, de donde yo pues tengo un programita, pues no me dejaba, no me deja el programa ese. Y Manuel siempre está dispuesto para las cosas del Señor, ya que este grupo también es de él. Bueno, es de Dios, primeramente de Dios. Y, y está aquí con nosotros. Así que Manuel, adelante. El tiempo es para ti. Ah, perdón, y es que iba a entrar hoy el pastor Córdoba y le hablé y me manda una foto desde el hospital con su mamá. Y no, claro, primero es lo primero. Yo le dije, no te preocupes, tranquilo, que siempre hay alguien que predique. Así que adelante, Manuel, abre el micrófono. Muy buenas tardes para los que están en Latinoamérica y muy buenas noches para los que estamos aquí en Europa, Buenas tardes, bendiciones. como dice mi primo, para los europeanos. Hay una frase en la Biblia que me llama mucho la atención y que cuando lo ponemos en un buscador bíblico, tenemos una Biblia instalada en el teléfono móvil y escribimos allí, participantes de la naturaleza divina. Esa frase aparece registrada en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, el verso 4. Y sé que hay otra parte de la Biblia donde eh, se menciona otra vez eso, participantes de la naturaleza divina. El buscador no me permite llegar hasta allí, hasta la otra parte donde está, pero la, la más interesante es esta, que aparece en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Y a lo mejor en alguna versión bíblica vuestra, segunda de Pedro, capítulo 1 a partir del verso 3 tendrá ese subtítulo en alguna de vuestras versiones bíblicas. Participantes de la naturaleza divina. Me llama mucho la atención esa frase. Cuando escribimos esa frase en un buscador del espíritu de profecía, para los que tienen la aplicación del espíritu de profecía instalada en su móvil, si ponéis allí participante en la naturaleza divina, aparecen 581 citas que tratan ese tema. Es mucho, ¿verdad? 581 citas que hablan de ser participante de la naturaleza divina. Quisiera conversar con ustedes brevemente sobre este tema, basadas en el debate que existe hoy en el adventismo del séptimo día sobre lo que es pecado. ¿Cuál es la definición de pecado? Hay dos posiciones enfrentadas en el adventismo de hoy en día. Una es que dice que el pecado es una condición, así dicen algunos, que el pecado es una condición y que no lo podemos evitar, que somos pecadores desde el vientre de nuestra madre y que aún estando en la iglesia cantando y adorando a Dios estamos pecando. Eso es lo que dicen algunos. Y de ahí viene la famosa teoría del catolicismo romano, eh, popularizada por Agustín de Hipona. Fue el teólogo católico que inventó la doctrina del pecado original. Los adventistas no, no compartimos esa filosofía de Agustín de Hipona, una parte del adventismo, porque hay otra parte del adventismo que está aceptando esa teoría del pecado original. Entonces, la otra parte, los otros adventistas que sí eh, tienen otra creencia, son los que creen que el pecado es una decisión. Son dos posiciones. Los que creen que es una condición y por ende no podemos evitar, o sea, no podemos dejar de pecar porque es una condición. Y los que creen que el pecado es una eh, decisión. O sea, que para pecar hay que decidir ir en contra de lo que Dios nos ha revelado. Fijaos, mi concepto es el siguiente. Cristo
era de naturaleza divina, o es, Cristo es de naturaleza divina, y se hizo participante de la naturaleza humana, y según el espíritu de profecía, se hizo participante de la naturaleza humana caída. O sea, Cristo recibe y hereda de su madre la naturaleza de Adán después de haber pecado. Eso aparece cientos de veces en el espíritu de profecía, diciendo que Cristo adoptó cuando nació en este mundo la naturaleza humana caída. Entonces, Cristo es de naturaleza divina y se hizo participante de la naturaleza humana caída. Los humanos nacemos con naturaleza humana caída y tenemos que aprender a ser participantes de la naturaleza divina. Eso es lo que nos dice aquí el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1. En, en la versión Dios habla hoy, dice, Dios por su poder nos ha concedido, eso es segunda de Pedro 1:3, segunda de Pedro 1:3. Dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción. Dios nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Entonces dice el versículo 4. Por medio de ellas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, y por las cuales llegaréis a tener parte en la naturaleza de Dios. Así traduce la naturaleza divina. Que son muy grandes y de mucho valor, y por las cuales, ¿por cuáles? Por las promesas grandes que Dios nos ha dado, dice que llegaremos a tener parte en la naturaleza de Dios y escaparemos de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. En una versión católica que tengo aquí, ahora mismo tengo aquí 5 versiones bíblicas, 2 versiones católicas, 2 versiones protestantes, entre ellas 2 adventistas y una protestante. Y en esta versión católica, que es muy bonita, esta que tengo aquí, versión católica, este versículo dice, los traductores católicos, en vez de poner participante de la naturaleza divina, fíjese cómo ellos, qué subtítulo le pusieron a estos versículos, le pusieron vocación a la santidad. Vocación a la santidad. Imagino que estaría pensando en hebreo donde dice, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y aquí dice, pues por el poder divino nos ha sido dado todo lo que se refiere a la vida y la piedad, mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su propia gloria y virtud. Y por estas nos ha concedido las más preciadas y mejores promesas para hacernos así partícipes de la naturaleza divina, después de haber huido de la corrupción que por la concupiscencia hay en el mundo. Por eso hay en el mundo, punto. Ahí termina el versículo 4. Os invito para que oremos y el Señor nos dé entendimiento de lo que significa este texto. Segunda de Pedro 1:4. Oramos. Señor, te agradecemos este momento que nos permite abrir tu palabra. Al abrirla, suplicamos al Espíritu Santo, que fue el que la inspiró, que revele a nuestro entendimiento su significado a fin de que podamos ser convencidos y convertidos por tu palabra. Que se cumpla tu promesa de santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. La traducción al lenguaje actual, que es una versión evangélica, y algunos dicen que es una paráfrasis, vierte el versículo 4 de 2 de Pedro 1 de la siguiente manera. Además, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas, ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Qué interesante, ¿no? La forma como lo vierte la traducción al lenguaje actual. Hermanos queridos, Cristo es de naturaleza divina y fue participante de la naturaleza humana caída para hacernos ejemplo de cómo es que se vive en santidad y en obediencia. Nosotros somos de naturaleza humana caída y el Espíritu Santo ha venido a este mundo para guiarnos
y hacernos participantes de la naturaleza divina, a fin de que podamos regresar al hogar y ser libre del poder y de la presencia del pecado para siempre. Este tema de participante de la naturaleza divina, de las 581 citas que hay en el Espíritu de Profecía sobre esta frase, la mayoría aparecen en los devocionales. Aquí no tengo prácticamente devocionales del Linaje de White, porque se lo he dado todo a Donna. Así que Donna tiene que devolverme todo mis matutinas del Linaje No, de White. señor, lo que se da no se quita. ¿Qué quieres de devocional? ¿Tienes alguna cita? Yo te la... Donde más aparece este tema tratado es en el devocional titulado En los lugares celestiales, que es una de las matutinas más bonitas que hay del Yo lo Linaje de White, tengo, yo en lo los lugares tengo. celestiales. Claro, tú lo tienes todo, yo te lo he dado, todo lo que tenía, todos los devocionales del Linaje de White. Entonces, fijaos, una de las citas más interesantes. ¿En qué día? No, no, es que hay muchísimas. En los lugares celestiales hay muchísimas, a fin de conocerle también. Testimonio para la iglesia, tomo 4. Los lugares celestiales, página 31, Ah, 31. párrafo 2. Pero voy a compartir unas cuantas con ustedes para que ustedes vean cómo el Espíritu Santo les revela al NGDY lo que significa ser participante de la naturaleza divina. Aquí Esto lo para que, tengo. Tengo aquí uno de en los lugares celestiales, párrafo 2. ok, página 31, párrafo 2. Sí, Ok, en el párrafo que comienza diciendo, es la única lección de la cual habla la Biblia. Caídos en pecado, podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina y alcanzar un conocimiento muy superior a cualquier conocimiento científico. ¿Habéis escuchado eso, hermanos queridos? mira lo que dice aquí en los lugares celestiales. Dice, si no hubiéramos caído, nunca hubiéramos aprendido el significado de esta palabra, gracia. Dios ama a los ángeles que no pecaron, que realizaron sus servicios y son obedientes a todas sus órdenes, pero no les proporcionó gracia a ellos. Esos seres celestiales no saben nada de gracia, nunca la han necesitado. Amén. Me parece interesante, me parece interesante que la sierva del Señor, la mensajera del Señor, haya escrito 581 comentarios sobre segunda de Pedro 1:4. ¿No le parece interesante? Sí, muy interesante. 581 comentarios sobre segunda de Pedro 1:4. ¿Qué le revelaría el Señor a ella sobre lo que significa ser participante de la naturaleza divina para esta señora? Dedicar tantas citas a ese versículo que le sugiero a usted que lo subraye ahora, que lo marque, que lo destaque y que se lo aprenda de memoria si le es posible. Por lo cual, hermanos, esto es en los lugares celestiales, me parece, sí, en los lugares celestiales eh, del 23 de enero, dice aquí, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Estoy comentando el primer capítulo de Segunda de Pedro, desde el versículo 3 hasta el versículo 15, o hasta el versículo 10. Sí, hasta el versículo 10. Esto es una unidad temática. Desde el versículo 3 hasta el versículo 10 explica qué significa ser participante de la naturaleza divina. Y dice, esta es la única elección de la cual habla la Biblia. Esta es la única elección de la cual habla la Biblia. Caídos en el pecado, podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina y alcanzar un conocimiento muy superior. Atención a este párrafo. Caídos en pecado, podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina y alcanzar un conocimiento muy superior a cualquier conocimiento científico. Participando de la carne y sangre de nuestro Señor crucificado, ganaremos vida eterna. Nadie necesita perder la vida eterna. Todo el que elige diariamente aprender del Maestro Celestial hará segura su vocación y elección.
Así que humillemos nuestro corazón delante de Dios y continuemos conociendo a aquel cuyo conocimiento correcto es vida eterna. Esto es para enfatizar este texto de 2 de Pedro 1, 10 y 11 que dice, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos queridos, ¿el pecado es una condición o es una elección? ¿Es una condición o es una decisión? Eh, Hagamos uso de la lógica, apliquemos la lógica a la Biblia. Satanás, Lucifer, cuando era Lucifer, ¿m? Lucero de la mañana, ángel de luz en el cielo, pecó porque decidió o pecó porque el pecado estaba en él y salía de manera natural. ¿Cómo fue que pecó Lucifer? ¿Decidió o surgió de manera natural, espontánea, porque estaba en él el pecado? Ahora traigámoslo a la tierra. Adán en el Edén. ¿Pecó porque era una condición que él traía en su carne? ¿O porque decidió ir en contra de un claro principio y una clara advertencia que el Señor había hecho? Me parece que los que creen que el pecado es una condición tendrán que argumentar y retorcer muchos textos bíblicos para poder probar ese punto. Porque la Biblia, por donde quiera que la leemos, lo que nos dice es que el pecado es una decisión. Hay que decidir. Está en nuestra voluntad ir en una dirección o en la opuesta. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Si no fuera así, el Señor no dijera, vete y no peques más. Porque si es una condición, ella no lo puede evitar. No le puede decir, vete y no peques más, porque no está en no está en su voluntad. La decisión no tiene nada que ver. Si fuese así. Entonces, si somos participantes de la naturaleza divina, podremos llegar a vencer el pecado, como Cristo lo venció. Una cita interesante, y esta es de el libro de la temperancia, en el capítulo 2 donde habla de la conversión. La temperancia, capítulo 2 donde habla de la conversión, dice, la victoria asegurada mediante la impecable vida de Cristo. La victoria asegurada mediante la impecable vida de Cristo. O sea, la victoria nuestra sobre el pecado está asegurada. ¿Por qué? Mediante la impecable vida de Cristo. O sea, el Salvador llevó sobre sí los achaques de la humanidad y vivió una vida sin pecado para que los hombres no teman que la flaqueza de la naturaleza humana les impida vencer. Aquí está diciendo claramente que el pecado es una decisión, porque el Salvador llevó nuestra flaqueza, llevó nuestras debilidades para que los hombres no teman que la flaqueza, que la debilidad, que la corrupción de la naturaleza humana nos puede impedir vencer. Cristo vino para hacernos participantes de la naturaleza divina y su vida es una afirmación de que la humanidad en combinación con la divinidad no peca. Poderosa cita del libro La Temperancia, capítulo 2, la conversión. Dice aquí que la vida de Cristo es una afirmación de que la humanidad, en combinación con la divinidad, no peca. Por eso hay un texto en la Biblia que dice que el que está en Cristo no peca. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que para Satanás llevarnos a pecar, tiene que separarnos de Cristo, porque el pecado es separación de Dios. Por eso que dice que el que peca transgrede también. O sea, cuando Satanás logra separarnos de Dios, lo que nos queda es transgredir todas las leyes habidas y por haber. En este mismo capítulo 2 del libro La Temperancia, el párrafo 5 dice, el Salvador venció para enseñar al hombre cómo puede él también vencer. Con la palabra de Dios,
Cristo rechazó las tentaciones de Satanás. Si Cristo rechazó la tentación de Satanás, significa que decidió rechazarlas. Es una decisión. Decidió rechazar las tentaciones de Satanás. ¿Cómo? Citando la palabra de Dios. Por eso dice, en mi mente, Salmo 119, versículo 11. En mi mente he guardado tu palabra, he guardado tus principios para no pecar contra ti. ¿Cómo es que evitamos pecar contra Dios? Teniendo en nuestra mente la palabra, los principios, los preceptos del reino de los cielos. Cristo rechazó las tentaciones de Satanás. Confiando en las promesas de Dios, recibió poder para obedecer sus mandamientos y el tentador no obtuvo ventaja alguna. Os repito esta declaración. El Salvador venció para enseñar al hombre cómo puede él también vencer. Con la palabra de Dios, Cristo rechazó las tentaciones de Satanás. Confiando en las promesas de Dios, recibió poder para obedecer sus mandamientos y el tentador no obtuvo ventaja alguna. ¿Cuál es el secreto para vencer? Poner la palabra de Dios en nuestra mente, confiar en las promesas de Dios y a través de esa confianza, que fue la confianza que tuvo Abraham, por eso dice, y le creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia, dice que el tentador, a través de Cristo, confiar en las promesas que Dios hacía, no pudo obtener ventaja alguna. Así que a cada tentación, Cristo contestaba, escrito está. ¿Y usted y yo cómo respondemos cada vez que Satanás nos tienta? ¿Cómo respondemos? ¿Respondemos escrito está? ¿O no sabemos lo que está escrito ni dónde está escrito? Y por eso no podemos decirle a Satanás escrito está, porque no lo sabemos. Cristo respondía a cada tentación de Satanás, escrito está. A nosotros también nos ha dado Dios su palabra para que resistamos al mal. ¿Para qué nos ha dado Dios su palabra? Para que resistamos al mal. Por eso dice la palabra de Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿cómo que vamos a resistir? Citando la palabra de Dios, citando las promesas de Dios. Escrito está. Grandísimas y preciosas son las promesas recibidas para que seamos hechos participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Miren qué interesante. Miren qué interesante. ¿Cómo es que somos participantes de la naturaleza divina? Siéntese, si usted está parado, siéntese, no vaya a caer. Para usted ser participante de la naturaleza divina, tiene que huir de TikTok y toda la basura que el diablo nos hace tragar por ahí. Tiene que huir de toda la basura de Facebook, tiene que huir de toda la basura de WhatsApp, tiene que huir de toda la basura que hay en YouTube, tiene que huir de toda la basura que hay en las redes sociales, porque en esas redes hay millones de cristianos atrapados. No me diga usted a mí que después de darme una hartura de basura, yo puedo encontrarle sentido a la palabra de Dios. Eso es imposible, hermano. Imposible. Si siembro para la carne, no me pueden gustar las cosas del espíritu. Eso es imposible. Y lo contrario también es verdad. Si yo siembro para el espíritu, las cosas de la carne no me van a gustar. No le voy a encontrar sabor a las cosas de la carne si siembro para el espíritu. O sea, que después de yo durar un tiempo en comunión con Dios a través del estudio de su palabra, a mí no se me ocurre abrir TikTok, ni Facebook, ni ninguno de esas cloacas a través de las cuales Satanás nos inunda de basura, de espiritismo y de cosas baladíes seculares que nada tiene que ver con ser participante de la naturaleza divina. Encareced al tentado que no mire a la circunstancia, a su propia flaqueza, ni a la fuerza de la tentación, sino al poder de la palabra de Dios. ¿Dónde radica el poder? En la palabra de Dios. Por ende, dice, en mi mente he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Pero si mi mente está llena de TikTok, de Facebook, de Snapchat, de YouTube, cuando el enemigo me tienta, yo no puedo decirle escrito está, porque yo lo que estoy perdiendo horas y años
en las redes, enredado, atrapado en las redes de Satanás, que en las redes hay cosas buenas, bonitas. Yo comparto cosas, bendiciones. De las redes sociales yo comparto bendiciones. Y hay un montón de basura. Pero para eso hay que aprender a tener discernimiento espiritual para que el Señor me permita rechazar toda la basura y toda la porquería que Satanás me intente poner delante. Otra cita que aparece esta vez en el libro A fin de conocerle, es otra matutina del NG de Guaya, A fin de conocerle, y no hay que detenerse, es el título de esta lectura que aparece en el 2 de junio, A fin de conocerle, 2 de junio. Y aquí dice, hablando de ser participante de la naturaleza divina, dice, ¿qué posibilidades se presentan ante los jóvenes que se aferran de las divinas seguridades de la palabra de Dios? Apenas puede comprender la mente humana lo que es la anchura y la profundidad y la altura de las adquisiciones espirituales que se pueden alcanzar al llegar a ser participantes de la naturaleza divina. El ser humano que presta obediencia a Dios, que llega a ser participante de la naturaleza divina, haya placer en guardar los mandamientos de Dios, porque es uno con Dios mediante una relación tan vital con Dios como el Hijo con el Padre. Y esta cita viene de el instructor de jóvenes del 24 de octubre del año 1895. Eso es una revista que en inglés se llama The Youth Instructor, que fue el primer mensaje para los jóvenes que tuvo la Iglesia Adventista por allá por el año 1890. Muy interesante. Y me encanta cómo se sigue la versión católica presentando este texto de Segunda de Pedro 1 en el versículo 6. El versículo 5 concluye, el versículo 5, porque en el 4 que dice que tenemos que ser partícipes de la naturaleza divina después de haber huido de la corrupción que por la concupiscencia hay en el mundo. Por eso mismo, y aquí comienza a darnos el secreto de cómo es que logramos ser participantes de la naturaleza divina. El versículo 5 comienza a explicar cómo es que podemos ser participantes de la naturaleza divina. Fijaos lo que dice el versículo 5. Dice, por eso mismo, poned todo vuestro empeño en juntar la fortaleza con vuestra fe. Poner todo vuestro empeño ¿en qué? En juntar la fortaleza con vuestra fe. En la versión Dios habla hoy, dice, por eso debéis esforzaros por añadir a vuestra fe buena conducta. A la buena conducta, el conocimiento, al conocimiento, el dominio propio, al dominio propio, la paciencia y a la paciencia, la devoción. A la devoción, el afecto fraternal y al afecto fraternal, el amor. En la versión católica dice, hay que añadir, poner vuestro empeño para juntar la fortaleza con vuestra fe, la ciencia con la fortaleza, la templanza con la ciencia, la paciencia con la templanza, la piedad con la paciencia, el amor fraternal con la piedad y la caridad con el amor fraterno. Pues si poseéis, dice el versículo 8, pues si poseéis estas cosas y van en aumento en vosotros, ¿cómo que deben ir? En aumento, hermanos. Por ende, tenemos que rechazar las cloacas de Lucifer y aferrarnos a los rayos de luz que nos llegan del cielo a través de la Biblia y el espíritu de profecía. ¿Mm? Pues si poseéis estas cosas y van en aumento en vosotros, no os dejarán sin actividad y sin fruto. Y hay gente, yo he escuchado gente aquí en España diciendo, yo tengo 40 años en la iglesia y nunca he ganado un alma para Cristo. Qué triste, ¿no? Tengo 40 años siendo adventista, 50 años, 30 años siendo adventista y nunca he ganado un alma para Cristo. Oiga, yo creo que debería repasarse esto que dice aquí el apóstol Pedro, porque dice que si poseemos estas cosas, ¿cuáles son las cosas que menciona aquí? Fíjense, dice fortaleza, fe, conocimiento, templanza,
piedad, dominio propio, afecto fraternal, amor. Pues si poseéis esas cosas y van en aumento en vosotros, no os dejarán sin actividad y sin fruto en orden al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que el que no la posee es un miope, un ciego. Ha echado en olvido que ha sido purificado de sus antiguos pecados. Eso es lo que dice el versículo 8 en la parte ya final, ¿sí? Versículo 8. No, este es el 9. El que no la posee es un miope, un ciego, y ha echado en olvido que ha sido purificado de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, esforzaos. Otra vez vuelve y menciona la palabra, esforzaos más y más en afirmar vuestra vocación y elección. Haciendo esto, no hay miedo de que caigáis, porque así es como se os concederá espaciosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué interesante que aquí nos presenta que para poder entrar en el cielo hay que ser participante de la naturaleza divina. Nosotros como humanos nacemos con la naturaleza humana caída. Y entonces, para volver al hogar, al cielo, tenemos que ser participantes de la naturaleza divina. A eso vino Cristo, a enseñarnos cómo ser participante de la naturaleza divina luego de haber nacido con la naturaleza humana caída. Por eso es que Cristo, cuando nace de María, nace con naturaleza humana caída, para poder pelear la batalla contra el pecado en las mismas condiciones que lo hacemos los descendientes de Adán. Cristo vino en naturaleza humana caída para poder pelear la batalla que perdió Adán, siendo Adán de naturaleza divina prácticamente, porque Adán no tenía corrupción cuando fue creado, Adán no tenía debilidades cuando fue creado, sin embargo cayó en pecado. Así que Cristo toma el relevo donde Adán está en condición caída para enseñarnos a ser participantes de la naturaleza divina. Cristo viene en naturaleza divina y, y participa de la naturaleza humana caída. Nosotros nacemos en naturaleza humana caída y Cristo nos enseña a ser participantes de la naturaleza divina. Y aquí el apóstol Pedro nos explica cómo es que somos hechos participantes de la naturaleza humana caída. Vamos a leer eso en esta versión adventista que se llama Biblia de Estudio Maranata. Y en esta versión adventista dice el versículo 5: por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. A la piedad afecto fraternal, o sea, amor por los hermanos, y al afecto fraternal amor, amor auténtico, amor a Dios. Son diferentes el afecto fraternal y el amor a Dios. O sea, uno depende del otro. Por eso dice que el que no ama a su hermano, al que ve, ¿cómo puede decir que ama a Dios al que no ve? Tenemos que aprender a amar a Dios al que no vemos para poder aprender a amar a las personas que sí vemos. Entonces dice el versículo 8 en esta versión adventista, Biblia de Estudio Maranata: si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, ¿cuáles son esas cosas que no tiene? Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Esos son los frutos del Espíritu. Frutos del Espíritu. Si no tenemos esos frutos, dice que somos ciegos. Eso es lo que dice el versículo 9. Es muy corto de vista, o sea, miope, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si tenéis esa aplicación del espíritu de profecía, os recomiendo que busquéis esa frase, participante de naturaleza divina, y comencéis Manuel, perdón, ¿en el azul o en el rojo? en el azul. Vale. Aparecen 581 mención ¿Participantes de qué? de la naturaleza divina, participantes de la naturaleza divina. 581 cita, a fin de conocerle. Página 160. Maravillosa gracia de Dios, página 235.
Me parece interesante que Elena G. White haya hecho 581 comentarios sobre ese texto de segunda de Pedro Para que no 1. dudáramos, mira, porque ella sabía que iba a pasar tantas cosas y lo hizo para que no dudáramos, para que tuviéramos ahí la explicación. Sí, correcto. Comparto con vosotros una que aparece en Mensaje Selecto Tomo 3 en la página 405. Mensaje Selecto Tomo 3, 405, párrafo 3. Dice, necesitamos ser refinados, limpiados de toda mundanalidad hasta que reflejemos la imagen de nuestro Salvador y lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido. ¿Qué es lo que debe ocurrir en nosotros para ser participantes de la naturaleza divina? Tenemos que huir de la corrupción que hay en el mundo. Y ahora Satanás nos la trae a casa a través de los teléfonos celulares y los ordenadores y la televisión, de la Smart TV, porque la Smart TV se puede conectar al internet a través del Wi-Fi y por ahí nos tragamos horas y horas de basura a través de YouTube, a través de TikTok, a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de Snapchat y cada día aparecen más aplicaciones para llenarnos de basura y hacer que la concupiscencia nos atrape y no podamos huir de la corrupción que hay en el mundo, que es lo que nos dice aquí el Señor. Parece mentira que este texto tenga 1900 años de haber sido escrito y parece que quien lo escribió ayer. Es muy actual el texto. Dice, Hermano Manuel, sí, adelante, hermana Iris. pregunto, usted dijo que está, es que estoy tratando de buscarlo en la aplicación de Del donde escrito de están todos, profecía, la que es azul, porque ah, hay dos, hay una roja y una azul. La que es azul, la que es azul. sí, Ok. Déjeme apuntarlo bien porque estoy tratando de buscarlo. Un sí. segundito. Participante de la naturaleza divina. Y van a aparecer 581 citas con esa frase. Gracias. Ok. Necesitamos ser refinados, limpiados de toda mundanalidad, hasta que reflejemos la imagen de nuestro Salvador y lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa, ¿qué es lo que causa la corrupción que hay en el mundo? La concupiscencia. Segunda de Pedro 1:4. Entonces, fijaos, cuando esto ocurra en nuestras vidas, dice aquí, entonces nos deleitaremos en hacer la voluntad de Dios y Cristo podrá presentarnos ante el Padre y ante los santos ángeles como aquellos que permanecen en Él y no se avergonzará de llamarnos sus hermanos. Qué interesante, ¿no? No se avergonzará de llamarnos sus hermanos. Me encanta la cantidad de formas que ella comenta este texto y de cuánta manera intenta aplicarlos a nuestra vida. Cada uno de nosotros, dice aquí en el libro Mensajes Selectos, esta vez el tomo 2, en el capítulo titulado Nadie necesita ser engañado. Manuel, el Mensajes, primero era ¿cuál tomo? El primero, el que acabaste de leer, ¿qué tomo era? tomo 3, Mensajes Selecto tomo 3. Tomo 3. En este es Mensajes Selecto tomo 2 y el título del capítulo es Nadie necesita ser engañado. Y está en la página 57. Dice, cada uno de nosotros, ¿cuántos? Cada uno de nosotros será tentado intensamente. ¿Sabe usted lo que significa ser tentado intensamente? Repase lo que Cristo pasó en el Getsemaní y va a tener una idea de lo que significa ser tentado intensamente. Repase lo que Cristo sufrió en el Getsemaní, que se le rompieron los vasos capilares de aquí detrás y sudó sangre. Tiene una inquietud increíble hasta llegar a decir, tengo una tristeza de muerte. Mi alma está triste hasta la muerte. A la muerte. Dice, cada uno de nosotros será tentado intensamente y nuestra fe será sometida a prueba hasta un grado máximo. ¿Está usted preparado para eso? Que su fe sea probada hasta un grado máximo. Debemos tener una conexión viva con Dios. Debemos tener una conexión viva con Dios. Debemos ser participantes de la naturaleza divina. Entonces no seremos engañados por las invenciones del enemigo y escaparemos de la corrupción reinante en el mundo a causa de la concupiscencia. Así que necesitamos estar anclados en Cristo, arraigados y fundados en la fe.
Satanás obra mediante sus instrumentos. Elige a lo que los han estado, a lo que no han estado bebiendo en las aguas vivas. Quisiera hacer un paréntesis aquí. ¿Sabéis? Hasta hace unos 20 años, quizás más, 30 años, el adventismo era atacado desde fuera. Los ataques contra el adventismo eran de las iglesias evangélicas, de los testigos de Jehová, de los mormones y de los enemigos externos, de los teólogos externos. Nos atacaban, nos disparaban sin piedad. Hoy eso ha cambiado. Hoy los ataques no son de fuera, son de dentro. Tenemos a un montón de teólogos y alguna gente piensa que yo soy antipastor cuando hablo así. No, yo no soy antipastor. Yo soy antiapostasía y antimentira. Y como hay un montón de teólogos haciendo doctorados en universidades evangélicas y católicas y de todo por ahí, se van a beber el vino del furor de la fornicación de Babilonia y luego quieren que nosotros no bebamos ese vino cuando yo lo presento desde nuestro púlpito como, como si nada, como que nada está pasando. No, hermanos, no, no, no. No, no. A la ley y al testimonio dice la palabra de Dios. No me importa cuánto título usted tenga. Si lo que usted dice no está conforme a la ley y al testimonio, yo no tengo por qué hacer caso ni decir amén a las herejías que salgan de su boca. Entonces, hoy en día hay un montón de gente que dice, no, doctor en teología, máster en qué sé yo qué, o doctor en qué sé cuánto, y a mí qué me importa el título que usted tenga si yo no veo a Cristo en su vida. Si yo no veo a Cristo en su vida, a mí no me sirven sus doctorados, así como no se veía a Cristo en Caifás, en Anás y en todos los rabinos y sacerdotes de aquella época. Entonces, yo no soy antipastor, soy anti-herejía, de acuerdo a lo que el Señor me ha revelado en su palabra. Porque el Señor nos dice que seamos como los bereanos, no importa quién predique, tomemos nota y vamos a la Biblia y filtramos lo que esa persona ha dicho a través de la Biblia y el espíritu de profecía. Satanás obra mediante sus instrumentos de dentro y de fuera, y hoy más de dentro que de fuera. Elige a los que no han estado bebiendo en las aguas vivas, cuyas almas están sedientas de algo nuevo y original. Es increíble la cantidad de cosas que escuchamos de adventistas que se levantan diciendo que, madre mía. Dice aquí, y que siempre están listos a beber en cualquier fuente que se le ofrezca. Ahí donde Satanás los atrapa con la fiebre de máster y doctorados. Mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, pero no debemos creerlas. Tenemos evidencias innegables de la voz del pastor verdadero y él nos está llamando a que le sigamos. Nos dice, he guardado los mandamientos de mi Padre. Conduce a sus ovejas por la senda de la obediencia, humilde a la ley de Dios, pero nunca las insta a transgredirla. Ser participante de la naturaleza divina, según Pedro. ¿Y creen ustedes que Pedro sabía de esto, de ser participante de la naturaleza divina? ¿Ustedes recuerdan que cuando Cristo fue detenido en el Getsemaní, cómo reaccionó Pedro? ¿Recuerdan cómo reaccionó Pedro cuando Judas le dio el beso a Jesús y el siervo del sacerdote, el guardián, fue a detener a Jesús? ¿Sabe cómo reaccionó Pedro, verdad? Sí, le cortó la oreja a Michael. Y se podía decir que Pedro en ese momento estaba siendo participante de la naturaleza divina. No. Entonces, cuando Pedro habla de ser participante de la naturaleza divina, yo creo que sabe de lo que está hablando, ¿verdad que sí? Porque él vivió todas las etapas para llegar a ser participante. Entonces, cuando llegó a ser participante de la naturaleza divina, le dijimos, te vamos a crucificar. Entonces él dijo, sí, pero crucifíqueme cabeza abajo, que yo no soy digno de morir como mi Señor. Ahí sí era participante de la naturaleza divina, ¿verdad que sí? Y Juan, aquel que dijo, su Señor, mandamos que caiga fuego y que queme esta aldea porque no te aceptaron, que es el mismo que 60 años después, 70 años después dice, hijitos míos, os escribo a vosotros porque soy fuerte y habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Eso estaba escribiendo 70 años después, el que dijo al Señor, Señor, mandamos que caiga fuego y que quema todo esto porque no te han aceptado, no han permitido que tú pases por su aldea. Ser participante de la naturaleza divina significa que dejamos que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas, nos guíe a través de la palabra de Dios, nos dé discernimiento, sabiduría, entendimiento, fe y firmeza, que es lo que la Biblia llama como perfección.
madurez cristiana. No dejar que la carne nos gobierne, nos guíe y nos controle, sino que sea el Espíritu Santo para que podamos decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermanos queridos, ¿saben cuál es el siguiente párrafo que aparece en 2 de Pedro 1, después del subtítulo de participante de la naturaleza divina? Revise su Biblia. Ábrala allí en 2 de Pedro capítulo 1 y va a notar que este primer capítulo de 2 de Pedro tiene ¿cuántas secciones? Tiene dos. La primera se titula Participante de la naturaleza divina y va desde el versículo 3 hasta el versículo 15. La segunda sección comienza en el versículo 16. ¿Y sabe cómo se titula esa sección? ¿Cómo los traductores subtitularon esa sección que comienza en el versículo 16? ¿Cómo está titulada en su Biblia? Esa segunda sección de 2 de Pedro 1. ¿Qué título tiene? Segunda de Pedro, ¿cuánto, hermano? Capítulo 1, verso 16. Tiene un subtítulo encima. Verso 16. Dice, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Sí, ese es el Jesucristo. texto, hermana. Ese es el texto. Pero Aquí encima de ese dice, texto hay un subtítulo Ah, que dice de qué va. el ¿De qué va subtítulo es eso ahí? Testigos presenciales de la gloria de Cristo. de Cristo, sí, señor. Entonces, ¿a qué nos lleva ser participante de la naturaleza divina? ¿A qué que nos lleva? Testigos presenciales de la gloria de Cristo. Ah, ¿entienden de qué está hablando Pedro aquí? Sí. Recuerden que Pedro invitó a 3 para que lo acompañaran al monte cuando Mm. aparecieron Moisés y Elías. ¿Quiénes eran los 3? ¿Recuerdan quiénes eran los 3 que invitó Jesús? Para que vieran su gloria. Juan Eran Pedro, Pedro, Santiago, Pedro, Y Juan. Juan, Y sí. Pedro está diciendo aquí, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, su gloria, su poder. Y esto lo hizo Cristo para que entendieran lo que significa ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué es lo que hace Cristo? Cristo, siendo de naturaleza divina, viene a la tierra y participa de la naturaleza humana caída, para enseñarnos a nosotros, que nacemos en naturaleza humana caída, a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Y cuáles son las características de los que participan de la naturaleza divina? Dominio propio, templanza, fe, mansedumbre, conocimiento, afecto fraternal, amor. ¿No son los frutos del Espíritu? Son la diferente manifestación en la que se presenta el, el fruto del Espíritu. Fíjense que Gálatas no habla de los frutos del Espíritu, habla de él, uno, en singular, uno. El fruto, dice, más el fruto del Espíritu es amor. Pero claro, como en la antigüedad no había signo de puntuación para poner punto, coma, dos puntos, punto y seguido, punto y aparte, lo que hacen esos son los traductores. Entonces, cuando están traduciendo ese texto que dice, más el fruto del Espíritu es amor, en vez de poner dos puntos después de la palabra amor, ponen una coma, haciendo creer que el amor es uno de los frutos. No, no, el amor es el fruto. Y lo que sigue después, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, Viene de la templanza, mano. son las diferentes maneras en las que el amor se manifiesta en las diferentes personas y sus diferentes temperamentos. El fruto es uno, es el amor, pero el amor se manifiesta de diferentes maneras según el temperamento de la persona. Igual ocurre aquí cuando el apóstol Pedro dice, añadid a vuestra virtud. Y en las últimas dos características habla de afecto fraternal y amor. Para nosotros los latinoamericanos, afecto fraternal y amor no es lo mismo. Es lo mismo. Sin embargo, lo que está diciendo es que la forma completa del crecimiento cristiano es el amor. El amor es el que trae aparejado, ¿qué cosa? El dominio propio, el afecto fraternal, el conocimiento, la buena conducta, la fe, la templanza. Por eso es que el apóstol Pedro nos dice que tenemos que aprender a ser participantes de la naturaleza divina. Tenemos que esforzarnos por tener una fe fuerte, por tener dominio propio, por tener templanza, por tener buena conducta, por tener paciencia, por tener piedad. Eso tenemos que aprenderlo todos los días, mirándonos en el espejo de Cristo, cómo Él lo vivió, cómo Él lo reprodujo en su vida.
a través del estudio y la comprensión de la palabra de Dios. Ojalá y este breve conversatorio sobre lo que significa ser participante de la naturaleza divina nos motive a investigar más profundamente este tema a través de las 581 citas que tiene Elena de White comentando ese solo versículo. Segunda de Pedro 1:4. Hermano Manuel, quiero estar, o sea, creo que sí, pero igual quiero preguntarle para ver. Ujú. Parte, usted mencionó, ¿verdad? Todas las cosas que nosotros no deberíamos ser partícipes en esto de las redes y todas estas cosas que involucran la parte secular, ¿cierto? Ujú. Sí, Nosotros prácticamente por eso es que llamamos a este proceso cuando tratamos, porque hay cosas que, por ejemplo, hay muchos grupos de oración en WhatsApp, hay muchas cosas que compartimos, que es las buenas nuevas a través de. Nosotros podemos decir inclusive que estamos en ese proceso de santificación correcto. para ser partícipes de la naturaleza de Cristo. Entonces, estamos en ese proceso de santificación porque me imagino, ¿verdad? O veo claramente que es una constante. De repente, hoy algo me quiere atrapar o me llama la atención, pero yo fríamente viendo cómo están las cosas y decidiendo, porque acabamos de decir que el pecar es una decisión, una elección, Ujú. yo decido si quiero seguir o no seguir. Ujú. Entonces, todo esto aunado, pues me hace partícipe de esa santificación para poder ser partícipe de la naturaleza de Cristo, porque es algo diario. Ujú. Sí. Correcto. Manuel, como son las 10:30, antes de contestarle a la hermana Iris, ¿por qué no hacer la oración para desconectarnos del Facebook y ya contestan las preguntas? ¿Parece bien? Ok, de acuerdo. Oramos entonces. Oramos. Gracias te damos, nuestro Dios, por la claridad con la que te expresas en tu palabra para que podamos entender y podamos asimilar las lecciones que tú quieres enseñar. Capacítanos para entender lo que significa ser participante de la naturaleza divina, creciendo día a día en estas virtudes que tú mencionas aquí en el versículo 5, 6, 7. Bendice a cada persona aquí congregada y permítenos, amado Dios, vivir a la altura de las cosas que nos das a entender. Te lo suplicamos en el Amén. nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. Amén. Hermanos, el Señor dice, leedlo todo, retened lo bueno. Así es. Hay otro texto que dice, todo